Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas a este museo, al Museo Casa de la Memoria Indómita. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues hoy tenemos la oportunidad de presentar Procesos de la Noche de Diana del Ángel, y que también nos acompaña para comentar el libro la abogada de Julio César Sayuri Herrera. Sé que muchos se conocen, qué bueno, sé que muchos han estado al pendiente de todo este caso, del caso de Julio César Mondragón y obviamente del caso de Ayotzinapa. Bueno, pues es bueno presentarlo, como le comentaba a Diana, que le dije que tendría que presentarse en este museo, que es el Museo de la Memoria Indómita, y que para que un poco, por si no lo conocen, le voy a dejar el micrófono antes de presentar a nuestras invitadas a Jorge Gálvez, el director de este museo, para darles la bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Perdón, ando un poco afectado de las amígdalas. Bienvenidas. Para los que no nos conocen y nos hacen el honor de visitarnos por primera vez, el Museo Casa de la Memoria Indómita, aquí denunciamos un crimen de lesa humanidad, que es la detención, desaparición o la desaparición forzada de personas. Estamos organizados hace 42 años. Un familiar de la casa fue detenido, desaparecido por el ejército mexicano. Tuvimos que trasladarnos acá a la Ciudad de México hace 42 años. Para no cansarlos mucho, bueno, ese es el motivo del museo. Lo que se expone aquí es una denuncia permanente, es otra trinchera de nuestra lucha del Comité Eureka, pero también revisando algunos apuntes y viendo el libro, hay cosas que decimos nosotros que no se repiten, son hechos continuos, es la manera de gobernar. Tienen un guión para estas cosas y poco a poco vamos develando cosas dependiendo de los temas de los libros que tocamos, no de los temas, más bien de los hechos y de la lucha que se tocan en los libros. En este caso nosotros desafortunadamente podemos ver ya las cosas en perspectiva después de tantos años, cómo se rieron de nosotros, lo siguen haciendo. Son 42 años que no han prosperado nuestras denuncias, teniendo las pruebas irrefutables que fue el ejército mexicano que se llevó a nuestros familiares. Rescatamos, sí, 148 que estaban en cárceles clandestinas, el campo militar número 1, la base naval Icacos en Guerrero, y el campo militar La Joya en Torreón, Coahuila. De esos tres tenemos las pruebas y por eso es que nosotros acusamos directamente al ejército mexicano. Bueno, viendo también cómo el periplo de llevar un caso nada más, los engaños y las falsas expectativas que se crean en esto. Valga ahorita la explicación de un pequeño detalle que nosotros hemos visto acá. Dentro de los mismos informes de la Procuraduría hay informes espurios, hay falsas señas de cómo hay que investigar los casos. Entonces, si el abogado, si las personas no conocen precisamente la vida de los familiares o de las personas de que fueron víctimas, se pueden ir por esas falsas señas que dan los expedientes. En el caso muy particular nuestro, de las detenciones y desapariciones en este país, esos informes espurios dan cuenta de otros testigos, nos dicen qué pasó con nuestro familiar, pero todos son falsos informes, incluso con los sellos y con el papel membretado de la misma PGR. Pero conociendo y viendo las cosas en perspectiva, también en esos expedientes están los hechos reales, los hechos, cómo ocurrieron esas detenciones y desapariciones. Bueno, hay mucha semejanza y esto nos habla de un terrorismo de Estado, de
una planificación que así debe de actuar la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, tiene que también dar esos indicios falsos para que nosotros invirtamos tiempo, invirtamos salud, invirtamos eso en esas falsas señas que se dan en esos expedientes. Bueno, yo nada más quería agradecerles y el honor que siempre nos hace también el Círculo de Estudios proponiendo este tipo de presentaciones y estas denuncias también. Bienvenidos y muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar a la presentación. Bueno, cuando platiqué con Diana sobre la posibilidad de presentarlo en este museo, pues después de ver la publicación de este libro, pues nos dimos a la tarea de que fuera en el museo donde se pudiera también presentar y que sirva como parte de la difusión de lo que hacemos en el Círculo de Estudios Central, que afortunadamente el museo nos brinda este espacio para que todos los miércoles estemos platicando de diversos temas. En específico hemos tratado muchísimo con familiares y de las víctimas de Ayotzinapa y de los 43. Y tal es así que aquí también se pudo hacer el cumpleaños de Julio César. ¿Cuándo fue? Fue el 4 de junio. 4 de junio. Entonces fue el 2015. Aquí pudieron estar, seguramente algunos estuvieron. Y bueno, pues de eso se trata el museo, de abrir las puertas para que se puedan presentar estos trabajos que muchas veces sabemos que en los medios tradicionales no se van a presentar ni se van a difundir. Pues de eso se trata el Círculo de Estudios. Y pues bueno, pues es un placer poder contar hoy esta historia y que podamos un poco platicar con la autora que nos acompaña, Diana del Ángel, que bueno, voy a hacer una breve presentación. Diana del Ángel es poeta, es ensayista y defensora de derechos humanos. En noviembre de 2016 obtuvo la primera residencia de creación literaria otorgada por Fondo Ventura y la editorial Almadía, para terminar un libro de crónicas sobre el caso de Julio César Mondragón Fontes. Bienvenida, Diana. Y bueno, para comentar el libro, y bueno, que además sabe toda la historia, el proceso que ha seguido el caso de Julio César Mondragón, pues afortunadamente pudo asistir y estar con nosotros Sayuri Herrera, que también ha estado en otras ocasiones. Bueno, Sayuri Herrera es abogada, es maestra en Derecho, licenciada en Psicología y coordina el Centro de Derechos Humanos del Fray Victoria. El área jurídica del Fray Victoria, sí, ¿no? Bueno, además ahora también ha estado muy en los medios porque es la abogada del caso de Lesbi. Entonces, bueno, pues, y el caso de Julio César Mondragón Fontes. Y pues ha estado hoy con el caso Lesbi, que también ya vimos toda la cuestión burocrática y la de nuestras instituciones, como en el caso de Julio César y como platica Jorge, y como dice el libro, cómo tratan de exculpar, encubrir y tratar de y de revictimizar y que no se sepa la verdad y que no se llegue a la justicia. Eso es lo que hacen nuestras autoridades y nuestros funcionarios públicos, y que un poco ahorita lo tratarán en el libro. Es esa crónica de todo ese salvajismo burocrático y de funcionarios, que además, por cierto, está algo que me pareció maravilloso, no sé si son los nombres originales, pero son los nombres de los funcionarios que una y otra vez ponían una traba tras otra y que el oficio tenía que ir dirigido a tal juzgado, en fin, es toda esa crónica sobre ese burocratismo mexicano tan bueno para encubrir a los criminales, a los asesinos y a los torturadores. Pues muchísimas gracias a Yuri por acompañarnos. Bueno, pues le voy a dejar el micrófono para empezar a la autora, a Diana del Ángel, y nuevamente les agradecemos su presencia. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a Jorge, a Juan José por la invitación. Para mí esta presentación es muy especial porque, como ya lo decía Juan José, este espacio nos abrió las puertas en junio del 2015, el 4 de junio, para celebrar un cumpleaños simbólico para Julio César. Y fue el primer evento que hicimos pensando en recuperar y redignificar su memoria, ¿no? Porque hasta ese entonces, bueno, hasta hacía poco tiempo, el caso de Julio había permanecido un poco relegado, como ocurre con los otros dos compañeros que fueron ejecutados esa noche, ¿no? Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo. Entonces, un poco la preocupación de parte de la familia, de Sayuri y del colectivo El Rostro de Julio, que se formó en torno al caso para acompañarlo, era justamente dar visibilidad, ¿no? En primera instancia, que la gente conociera cuál era el estatus del caso. Y este espacio fue el primero en abrirnos las puertas para un evento además tan entrañable, ¿no? Porque hasta trajimos un pastel y todo. Entonces, también es significativa esta presentación porque cuenta con la presencia de Sayuri, que, como ya lo decía, es su trabajo. Más bien, sin su trabajo no hubiera sido posible el libro. Entonces, pues para mí es especial. Solo voy a hacer un breve comentario sobre el libro, de modo que después Sayuri pueda hablar y podamos tal vez hacer un diálogo entre ustedes y nosotras, ¿no? El libro consta de 22 crónicas. La primera es del 2 de noviembre del 2014, que fue la primera vez que yo fui a la casa de la familia materna de Julio César Mondragón, ahí en San Miguel Tecomatlán. Era un día especial porque, bueno, como ustedes saben, es el Día de Muertos, y era el primer Día de Muertos que la familia pues pasaba sin Julio. Entonces habían hecho un altar sumamente grande en la sala de la casa de Afrodita, y esta fue la primera crónica que yo escribí, movida por un impulso de devolver algo de lo que en esa casa me habían dado, porque nos recibieron con mucha generosidad, nos dieron muchos panes, nos dieron mucha comida, empezaron a hablar de Julio, del Julio que ellos recordaban. Y yo sentía que cuando me fui de ahí, aparte nos dieron aguacates, o sea, que tenía el abuelito de Julio que sembraba aguacates. Entonces, cuando nos fuimos de ahí con panes, con aguacates, así, yo sentía que me habían dado mucho y que yo no les había dado nada, ¿no? O sea, que solo había ido ahí, pues sí, a acompañarlos, pero que eso en comparación con lo que me habían dado no era suficiente. Y entonces, a partir de eso fue que escribí la crónica, esta primera crónica. Y ya el resto de las crónicas también tuvieron, en cierto sentido, ese impulso de acompañar con la escritura una situación que estaba ocurriendo, ¿no? Que eran las diligencias que había comenzado la familia mediante Sayuri para hacer una segunda autopsia, ¿no? Entonces, de eso van el resto de las crónicas. La última crónica es del 30 de junio del 2016, que fue el día en que los peritos del EAP, del equipo de antropología forense de la PGR, se reunieron para dar los últimos resultados sobre la necropsia a la familia de Julio. Entonces, a lo largo de estas crónicas, como ya lo adelantaba Juan José, se reúnen toda una serie de anécdotas que no hacen otra cosa más que construir la impunidad, ¿no?, que vivimos. Una serie de anécdotas que dan cuenta de la violencia burocrática a la que se ven expuestas las personas que están buscando justicia, desde comentarios, por ejemplo, que hacía la secretaria de Acuerdos cuando nos decía que le dijéramos a la viuda, o sea, Marisa, que ya mejor tomara su dinero porque en México no iba a haber justicia, ¿no?
O también cuando nos decía que cuando el cuerpo de Julio estuvo refrigerado en un refrigerador durante 3 meses después de que fue exhumado, y entonces Sayuri le pedía a la secretaria que por favor no nos dejara llegar a diciembre con Julio en el refrigerador, y ella pues contestó de una manera muy violenta. Sí, nos dijo que no nos preocupáramos porque ya de todas maneras no le iba a pasar nada, ¿no? Que ya estaba en un refrigerador, y luego un poco como bromeando nos dijo, pues ya mejor brinden con él, haciendo alusión a la cena de Año Nuevo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, además, bueno, de ser indignantes, para mí era importante que quedaran escritas, porque de otra manera uno no tiene conciencia de que todas esas anécdotas, de que todos esos pequeños comentarios, de que los retrasos grandes y pequeños al final son las piedras sobre las que se funda pues el camino de la impunidad, ¿no? Que es el que tenemos que desandar para poder obtener algo de justicia. Y bueno, la otra parte del libro, ¿no? El libro, ya les decía, está compuesto por 22 crónicas, y aparte hay 22 fragmentos, todos ellos se llaman Rostro, que son fragmentos que recuperé de entrevistas que hice a los familiares y amigos de Julio para que me contaran quién había sido él, ¿no? Entonces, la idea de recabar estos textos en un principio era para hacer una biografía de Julio, pero después la naturaleza misma de las entrevistas, que era fragmentaria, más bien decidí conservar esa naturaleza fragmentaria de las entrevistas, y las intercalé aquí entre las crónicas, un poco pensando en que de esa manera podríamos tener a Julio vivo, ¿no? Julio en los recuerdos de la gente que lo quiso, que lo quiere todavía, ¿no? Julio cuando es niño, Julio cuando es más grande, y bueno, ya las últimas anécdotas, ¿no? que nos contó Marisa, su esposa, sobre lo que vivieron, ¿no? Cuando nació su bebé. Entonces, para mí era importante que estuviera presente esto, porque otra de las intenciones, digamos, de acercarme mediante la escritura a esta situación es pues redignificar la memoria de Julio, ¿no? Como muchos de ustedes saben, Julio, al igual que el resto de sus compañeros normalistas, fue vinculado, según la versión oficial, con el narco, ¿no? Y para explicar toda la hazaña que se tuvo con Julio, pues decían que era porque él había sido líder, ¿no? De un grupo de narcos y todo eso. Y entonces, bueno, esto lastimaba muchísimo a la familia, ¿no? Porque además de haber perdido a un ser querido, de perderlo como lo perdieron, pues tenían que soportar, ¿no? Que se difamara de esta manera a Julio, y pues obviamente Julio ya no tenía voz, ¿no? Para desmentir eso. Entonces, pues yo creo que una manera efectiva, ¿no? de desmentir esta versión, pues es recuperar los recuerdos de Julio en las personas que lo quisieron, ¿no? Y que contaban que le gustaba caminar, o que era muy enojón, o que le gustaba comer las tortillas cuando salían del comal, en fin, todas esas pequeñas cosas que yo espero que cuando la gente pues lo conozca, ¿no? Conozca a Julio a través de estos fragmentos, pues pueda ver que era una persona como nosotros, ¿no? Como cualquiera de nosotros. Y bueno, algo también para mí importante con respecto al libro es, como decía Marisa, ahora que ella pues nos acompañó allá en la presentación del libro en Oaxaca, ¿no? Es que ella esperaba que el libro pudiera servir para darle realce al caso, y yo también así lo espero que más que hablarse siempre del libro, se pueda ser más bien un pretexto, ¿no? O una puerta para poder seguir entablando conversaciones sobre el caso de Julio,
sobre todo lo que está detrás del caso de Julio, ¿no? Que por un lado señala también que casos como el de Julio hay muchísimos en el país, ¿no? Igual de violentos, igual que todavía permanecen en la impunidad, ¿no? Y bueno, pues entonces yo pues creo que aquí concluiría mi participación y ya le pediría a Sayuri que pues ella nos contara pues del caso, ¿no? De los avances de su experiencia, bueno. Hola, buenas noches. Pues antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Bueno, creo que es importante después de 3 años que todavía haya personas que tengan interés en que exista justicia para el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, para Julio César Mondragón, Julio César Ramírez y Daniel Solís Gallardo. Porque bueno, finalmente la tarea del Estado siempre es desanimarnos y cansarnos y una serie de cuestiones dolorosas que hacen que muchas personas desistan de esto, hasta por salud, ¿no? Por salud mental un poco, ¿no? Al alejarse de estos temas y de las víctimas y no saber de lo que ha continuado en estos procesos. Yo comencé a acompañar el caso de Julio César una semanita después de que habían ocurrido los hechos, que es cuando su familia acude al Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, donde trabajo, donde coordino el área de defensa jurídica, a solicitar ayuda. Conocí a Marisa Mendoza, conocí a su hermana Olivia, a la nena, a la hija de Julio César, en circunstancias muy difíciles en las que Marisa prácticamente no podía hablar y en las que permanecía en silencio y en llanto todo el tiempo. Ella pidió en ese momento que el Centro de Derechos Humanos pudiera asumir la defensa del caso. Desafortunadamente, ustedes saben que no siempre, aunque se quiera, se puede acompañar los casos, sobre todo en un país como este, en el que hay miles de víctimas y en el que todas necesitan ayuda, apoyo, acompañamiento, atención, en fin. Justamente ese periodo es el periodo al que se refiere la primera crónica de Diana, que es la del 2 de noviembre. Ya estaba yo en contacto con la familia, empezábamos a hacer algunas cosas, porque en aquel momento la familia había sido relegada por las autoridades. Las autoridades estaban, entre comillas, enfocadas a la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos, y la familia de Julio tenía una angustia tremenda porque por las imágenes que habían circulado, por saber qué le había ocurrido, porque no tenía un rostro, por muchas cosas a las que nadie daba respuesta. Y en ese momento también las organizaciones que acompañaban el caso estaban rebasadas, dedicándose de manera exhaustiva a la búsqueda de los 43, así como las autoridades estatales. Y de ahí voy a dar un salto y voy a regresar, pero quiero decirles que las autoridades continúan diciendo que están muy ocupadas buscando a los 43, y eso lo han puesto de pretexto todo el tiempo para evadir su responsabilidad respecto de Julio César, para hacer una investigación diligente. Recientemente hay escritos, tenemos oficios incluso ya por escrito en los que las autoridades responsables de la investigación en el caso Iguala dicen que no se están ocupando de la investigación en el caso de Julio porque tienen mucho trabajo buscando a los 43. Y uno dijera, bueno, si ya los hubieran encontrado, todavía tendríamos algo de fe, ¿no? Pero sabemos que es un pretexto y es también, me parece, un método para dividir a las víctimas, ¿no? Porque este trato diferenciado y discriminatorio ha venido del Estado y ha venido desde ahí muy fuerte, y creo que es algo que a veces es muy difícil
entre quienes son víctimas de los hechos, de comprender o de entender que esas diferencias vienen de arriba y que no se tienen que reproducir abajo. Pero es algo que pasa, ¿no? Y desde entonces, como les decía, y hasta la fecha, el pretexto siempre ha sido los 43, ¿no? Siempre han privilegiado, entre comillas, porque en realidad tampoco les interesa, ¿no?, encontrarlos, hacer justicia. Pero, como les decía, antes era de manera verbal, ahora ya no lo ponen incluso en los oficios para justificar su inactividad, su cinismo. Entonces, bien, en esa primera etapa, en 2014, pues la familia de Julio tenía la expectativa de que en algún momento las autoridades se iban a ocupar del caso. Y esperaron, y esperaron, y esperaron, ¿no? Y se llega el mes de marzo de 2015, que es el momento en el que asumo la representación legal del caso, con la encomienda que me hacen en ese momento el padre Concha, muy sabiamente, con toda la trayectoria que tiene, 35 años como defensor de derechos humanos, todo lo que ha vivido, de decirme: Sayuri, hay muchos intereses en este caso, muchos, ¿no? Yo no me imaginaba en aquel momento cuántos, intereses personales a veces, intereses institucionales, intereses de partidos, intereses de grupos, en fin. Pero lo que me dijo: hay muchos intereses, Sayuri, entonces tú cuida mucho para esta familia de no perder los objetivos de ustedes, ¿no?, que son verdad, justicia y memoria. Esa familia necesita eso, y reparación, ¿no? Y desde entonces hasta ahora, y ha sido muy costoso, de manera personal ha sido muy costoso, para quienes han acompañado en distintos momentos este proceso que ha sido muy largo y que ya pues rebasa los 3 años, ¿no? Efectivamente el padre tenía razón, ¿no? El padre Concha tenía razón. Desde entonces hasta ahora, en marzo que nosotros hicimos un primer acercamiento al juzgado de Guerrero, lo primero que nos encontramos fue que el juzgado estaba en huelga, ¿no? Y era una huelga que duró 3 meses. 3 meses estaba cerrado el juzgado, no importaba si tú ibas y querías tener acceso al expediente, porque materialmente era imposible, la puerta estaba cerrada, los trabajadores estaban afuera y lo que decían es que no había condiciones laborales, materiales, de salarios, de infraestructura para poder trabajar. Esa huelga, hasta ahora, creo que no fueron resueltas esas demandas. Me quedó muy claro después, cuando ya pude ingresar y conocer el juzgado de primera mano, cómo eso afectaría lograr la justicia para Julio César. Y no solo para Julio, sino para quienes como él, que están los procesos en Iguala, que son los procesos de 6 personas, las 6 personas que perdieron la vida el 26 y 27 de septiembre, sus procesos penales están allí, están en Iguala. Y estas condiciones materiales en las que estaba el juzgado son conocidas, ¿no? Son conocidas por la PGR. Cuando tuvimos la oportunidad, digamos, de ir al Congreso, a la Cámara de Diputados, porque insistían mucho los diputados: vengan. Decía Marisa: ¿qué quieren que yo vaya allá? ¿No? ¿Para qué me quieren aquí? Y tenía razón. Realmente no tenía mucho sentido. ¿Por qué? Pues porque en el momento en el que pudimos acudir, ya avanzado el proceso, lo primero que les dijimos es que ese juzgado no tenía computadoras adecuadas, no tenía internet, no había agua en los baños, en fin, no había las condiciones materiales para trabajar, y que eso estaba repercutiendo en que el caso fuera justiciable, y que si querían ayudarnos, que si querían de verdad hacer algo, que llevaran allá los materiales necesarios para que la gente que estaba en Iguala pudiera hacer su trabajo. Y no lo hicieron, y no lo han hecho, ¿no? Les pedimos otras cosas, les pedimos muchas cosas que no hicieron, pero esa era muy sencilla, ¿no? Esa pensamos que era muy sencilla.
comprar materiales, hacer el donativo, hacer las gestiones con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, ¿no? A llegarles las computadoras que necesitaban para trabajar, y no lo hicieron. Entonces, cuando pudimos, por fin, y estoy dando estos saltos, ¿no? Pero regresando a este mes de junio, cuando por fin abren el juzgado y podemos acceder al expediente, solicitar las copias, y nos dijeron, bueno, es que no tenemos fotocopiadora en el juzgado. Entonces vaya usted al centro de Iguala, a una papelería, a ver cuál, y que la acompañe un funcionario y ahí le fotocopiamos el expediente, ¿no? Y entonces, además, con el temor con el que en ese momento todas las personas, y con el que además seguimos yendo, ¿no? Pero en aquel momento el impacto que había, ¿no? De conocer una ciudad como esta, en la que había ocurrido todo esto, ¿no? En fin, obtuvimos las copias del expediente, nos pusimos a revisarlo, me puse a revisarlo, y finalmente es cuando doy con la necropsia de Julio César, que era un par de cuartillas, hoja y media escrita, en la que decía traumatismo cráneoencefálico, causa de muerte, ¿no? Y después el dictamen de criminalística de campo, ¿no? En donde además también se hablaba del traumatismo cráneoencefálico, pero ambos con diferencias sobre cuál había sido la causa por la que Julio César había perdido el rostro. Esos dictámenes los pusimos ya en aquel momento. Se había conformado este grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, enviado por la Comisión Interamericana, y les hicimos de conocimiento de esto, ¿no? Miren, este es el expediente, esto es lo que dice la necropsia, vemos contradicciones en la necropsia importantes, nos parece importante que se pueda revisar, saber exactamente qué fue lo que ocurrió, cómo fue que Julio perdió la vida, ¿no? Que es la pregunta, y sigue siendo la pregunta, ¿no? ¿Cómo fue que Julio perdió la vida? ¿Quién lo privó de la vida? Entonces, acudimos con el grupo interdisciplinario de expertos independientes, después con el equipo argentino de antropología forense, que para entonces ya estaba trabajando en el caso, buscando a los 43, y les pedimos, por favor, sabemos que están tan ocupados en algo tan importante como tratar de identificar los restos que les estaban presentando por esta mentira histórica del basurero de Cocula, en fin. Y Mercedes Doretti, la directora del equipo argentino, una persona muy humana, muy fuerte, muy consciente, experimentada, dijo sí, les vamos a ayudar. Y sí, revisó los estudios y dijo sí es necesario hacer una exhumación, ¿no? La siguiente pregunta fue si la familia estaba dispuesta, si tenía los recursos psicológicos, emocionales para afrontar un proceso como ese, ¿no? Cuando se realizan exhumaciones siempre se tiene la expectativa de que con ello se logrará justicia. Si uno revisa los datos en países de Centroamérica o Suramérica, se va a dar cuenta de que no siempre, ¿no? Se hacen un montón de exhumaciones, ¿no? Que ahora es también un método por excelencia para identificar personas, para buscar esclarecer hechos, pero desafortunadamente siempre hay un atorón en el camino por la falta de independencia del Poder Judicial, por la falta de debida diligencia, por la falta de autonomía de las procuradurías, en fin. Entonces, después de hacernos acompañar por algunas psicólogas que veíamos importante su presencia en aquel momento para que pudieran cobijar a la familia de Julio César. Y cuando hablamos de acompañar, pues a veces es solo eso, o sea, no es darle terapia a la gente, es estar ahí, ¿no? Estar ahí. Entonces, la siguiente crónica de Diana, que es salta, ¿no? Del 2 de noviembre a el 17 de agosto y el 27 de agosto, que son los momentos en los que acudimos a solicitar la exhumación de restos de Julio César Mondragón al juzgado, ¿no? Acudí en ese momento con Marisa. A mí me parecía importante porque inicialmente pues estaba sola, ¿sí? No había una organización detrás. Estaba la familia y estaba yo como su abogada.
y sí pensé que era muy necesario colaborar con otras personas, pedir ayuda a más personas para poder afrontar todo lo que teníamos enfrente, ¿no? Entonces fue que le pedí ayuda a Diana, ¿no? Precisamente porque la documentación de graves violaciones a derechos humanos es muy importante y no la puedes hacer todo el tiempo, ¿no? Estás litigando, estás haciendo alguna cosa, le pides al juez alguna cosa, y esta mirada que tiene Diana desde su formación en literatura, desde su experiencia escribiendo poesía, haciendo poesía, le pone, humaniza todos estos procesos, ¿no? Los humaniza, no es una cosa que sea tan bruta como de pronto se vive, ¿no? Y ayuda a transmitirlos, a que otras personas puedan digerir un poquito lo que es bastante difícil de digerir, ¿no? De escuchar, de leer. Entonces, desde entonces, esa documentación ha sido muy importante porque con notas recabadas, notas que iba haciendo yo, notas recuperadas de la gente que conformó el colectivo El Rostro de Julio, en fin, pudimos ir armando un rompecabezas, que sabemos que es un rompecabezas que se tiene que preparar para buscar justicia, pero además muy conscientes de que este caso tiene que analizarse en un tribunal internacional. Y entonces la importancia desde estar documentando desde el principio, todo, con miras desde entonces a enjuiciar al Estado mexicano, ¿no? Teniendo muy claro que hay que tener cada una de las pruebas, los días, las palabras, las personas, el lugar, y lo que dijeron y lo que dejaron de hacer y lo que hicieron y lo que no hicieron, todo, ¿no? Con miras a llevar ante la justicia al Estado mexicano, ¿no? En fin, se realiza la exhumación de Julio César después de muchas dificultades el 4 de noviembre de ese año, casi un año después de su asesinato, y participan en esa exhumación tanto el equipo argentino de antropología forense, algunos peritos que vinieron de Argentina, de Uruguay, de Estados Unidos, de Noruega, que todos y todas ellas conforman el equipo. Se llama equipo argentino, pero no son argentinos todos, ¿no? O sea, vienen de distintos países. Y entonces la dificultad de poder coordinar las agendas de cada persona, ¿no? De que pudieran estar ese día, 4 de noviembre, del 4 al 9 de noviembre, aquí en México. La dificultad en un proceso fragmentado, en el que hay 22 policías acusados del asesinato de Julio en Nayarit, y otro más en Veracruz, y abarca en Almoloya, ¿no? La dificultad de que todas estas personas sean notificadas, porque además se les tiene que salvaguardar su derecho a la defensa adecuada, ¿no? Para la validez de la prueba, y la dificultad de mover el cuerpo de Julio César, no solo extraerlo, moverlo del Estado de México, donde había sido sepultado, aquí a la Ciudad de México, porque aquí se contaba con los instrumentos de calidad necesarios para poder hacer la examinación. Y todo eso porque la PGR jamás atrajo el caso, ¿no? La PGR agarró un pedacito, que fue el de los 43, y a Julio César Ramírez, y a Daniel, y al chofer del autobús, el señor Víctor, y a la señora Blanca, que iba en un taxi, ahí los abandonó. No todas las víctimas valen lo mismo para el Estado, ¿no? Entonces, esta falta de diligencia, de debida intervención de la Procuraduría General de la República hizo mucho más difícil el proceso, ¿no? Hubiera sido más fácil si hubiera sido todo a nivel federal, rápido, ¿no? Pero cuando tienes que coordinar entre 3 estados y más, Nayarit y Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, te vuelves loca, ¿no? Es una cosa tremenda. Finalmente,
Cuando exhumaron a Julio César, Marisa me dice el día, una media hora antes de que exhumaran a Julio César, Marisa me manifiesta algo que ya me había dicho antes, pero que yo no escuché con la debida atención, ¿no? Y creo que es algo también, un aprendizaje importante para quienes trabajamos acompañando a víctimas, porque Marisa me había dicho que ella quería que se identificara a Julio César, ¿no? Y esa primera vez que Marisa me lo dijo, yo le dije, estábamos comiendo, fue una cosa como muy informal, no era una reunión, una cosa así, que estuviéramos hablando del caso, era una comida. Y me dijo eso y yo le dije, Mari, pero es Julio. Yo hasta ese momento no había puesto en duda, jamás había puesto en duda que fuera Julio César esa persona, ese cuerpo que les había sido entregado, sobre todo porque en el expediente estaba registrado que Marisa había ido y había identificado el cuerpo, que lo había identificado por algunas señas que tenía en la mano, por su tórax, su cuerpo, sus pies, ¿no? Pero Marisa necesitaba esa prueba. Y no solo ella, también Lenin, el hermano de Julio César, la necesitaban. Y bueno, hicimos la solicitud y ahí empezó el viacrucis, el segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque había que hacer otra vez estas notificaciones a todos los estados, a los distintos personas que estaban imputadas por los hechos. Y yo recuerdo muy bien que el Ministerio Público adscrito al juzgado de Iguala, el Ministerio Público local de allá de Guerrero, dijo: licenciada, pero usted sabe la consecuencia que tendría si no es Julio César, ¿se imagina? Y yo, sí, pero ¿qué vamos a hacer? Yo, pues si no es, pues lo vamos a buscar, porque si no es Julio, entonces Julio está desaparecido, ¿no? Y si no es Julio, mal de ustedes, porque entonces imputaron por un homicidio a algunas personas y no corresponde, ¿no? Entonces estaban muy asustados ellos, como siguen, pero a pesar de eso siguen actuando mal, ¿no? Entonces hicimos esta solicitud, ahí requerimos de mucho apoyo, íbamos a distintos lugares como este museo, como con el ESME, con la NUE, con la UAM, con la UACM, a donde se podía. ¿Por qué? Pues porque necesitábamos dinero, ¿no? No puede haber justicia sin recursos, también les digo, ¿no? Qué mal, pero así es. Es importante para trasladarse, para sacar copias de los expedientes, para lo más mínimo, ¿no? Entonces hacíamos boteos todo el tiempo que podíamos, hacíamos boteos y con eso, y con eso. Entonces el colectivo, Diana viajó a Veracruz, otros compañeros, a la PGR le dijimos, ¿nos podrían hacer el favor de llevar este exhorto a Nayarit? ¿No? Sí, licenciada, pero como un favor, porque no es nuestra responsabilidad, no nos toca, nosotros no llevamos este asunto, ¿sí? Entonces, bueno, finalmente se pudo hacer la prueba de ADN Julio César el 6 de febrero ya de 2016, ¿no? Todo ese tiempo estuvo, como bien lo narra Diana y como está aquí en una crónica, en un refrigerador, ¿no? Y las palabras de Sagrario, pues brinden con el muerto, ¿no? Ya dígale a la viudita que agarre su dinerito, aquí no va a haber justicia, ¿no? Y esa persona sigue trabajando allí y sigue a cargo de este expediente, sigue ahí, ¿no? Entonces, después de que además fallece el abuelo de Julio César, ¿no? El abuelo de Julio César fallece muy enojado porque no había sepultado a Julio, porque esto se había demorado muchísimo, porque se había por ahí perdido un oficio que también aquí Diana narra, en fin, tantas cosas, de gente que no sabe ni escribir. Y estoy hablando de funcionarios de juzgados, ¿no? Entonces, el abuelo de Julio fallece en diciembre, a finales de diciembre, creo que fue el 28, 29. Fue una cosa durísima que vino a revictimizar todavía más a la familia, ¿no? Yo entiendo
que de ese periodo para acá ya son 2 años de la exhumación y 1 año del segundo funeral, ¿no? Yo entiendo que desde entonces acá haya que respirar, ¿no? Yo entiendo que la familia ha necesitado respirar, porque fue demasiado, ¿no? Entonces, el 12 de febrero, por fin, hicimos el segundo funeral de Julio César, se planeó, pudo estar ahí el padre Conrado, un padre jesuita, al que le pedimos que estuviera ahí, que cobijara, que pudiera consolar a la familia. Y, en fin, se realiza este segundo funeral y después, después de eso ya tuvimos nosotras pues que llevar estas muestras de ADN a Estados Unidos, ¿no? Hacer el trámite para que esos huesitos, esos pedacitos de hueso que se le habían extraído a Julio pudieran llevarse a un laboratorio en Estados Unidos con el que colabora el EAF para que pudiera determinar si era Julio o no era Julio, en fin, para muchas cosas que había que hacer. Aquí esta Diana también tiene una crónica que habla sobre el momento en el que es entregado el cuerpo de Julio César, cómo Marisa lo recibe, lo viste, con un cariño inmenso, le pone una cadenita, todo, y todo muy duro, ¿no? Entonces, en presencia además del equipo del equipo argentino, del grupo interdisciplinario de expertos independientes, todo esto. Se llevan estos huesitos allá, después hay una discusión entre peritos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, PGR, el EAF, en fin, esto se llevó como 3 meses, ¿no? O sea, todavía marzo, abril, mayo, junio de 2016, hasta que llegan algunos acuerdos, hay algunas cosas que sí ven que son científicamente, que han coincidido y otras que no, en fin, y le dan los resultados a la familia, ¿no? Le dan los resultados a la familia y bueno, le dicen toda la serie de fracturas que se encontraron en el cuerpo de Julio César que no habían sido documentadas en la primera necropsia, más de 60 fracturas, una mecánica de hechos, de lesiones que se avisora allí justamente con esta nueva necropsia, con esta segunda necropsia, todo el rostro de Julio César destruido, ¿no? No solo el rostro, la nuca, todo, cuando digo todo es todo. Entonces, bueno, sobre lo que no hubo acuerdo fue qué pasó con el rostro de Julio, ¿no? Allí la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que, y además acá también les aclaro, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no trabajó directamente sobre los restos, la comisión estuvo como observadora, sí llevó un peritos, pero todo el tiempo estaban viendo un lado, viendo el otro, aquello, ¿no? Viendo los resultados de las pruebas, en fin. Bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó y concluyó que a Julio César el rostro se lo había devorado la fauna del lugar, después de que pierde la vida y de que está tendido ahí en el camino del andariego, la fauna del lugar, ratas, perros, en fin, devoran su rostro. Eso dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? En un extremo. En otro extremo, la Procuraduría General de la República concluye que a Julio le fue quitado el rostro con arma punzocortante, con un arma blanca, ¿no? A nosotros nos asombró mucho, dijimos, wow, ¿no? La PGR todavía no nos acabamos de explicar muy bien por qué, o si su idea era decir, vamos a vincularlo, o vamos a sustentar nuestra hipótesis de que sí, efectivamente, era un miembro de la delincuencia organizada, y entonces sí, por eso le arrancaron, bueno, en fin. Uno piensa muchas cosas, ¿no? Pero esa es la conclusión de la PGR. En el medio se quedó el equipo argentino de antropología forense, diciendo, bueno, es que hay una parte en la que se observa que hubo incisiones, ¿no? Y hay otra parte que pudo haber sido devorada después de que Julio César ya estaba sin vida, ¿no? Ya que la herida estaba abierta, en fin. Pero dijeron, no tenemos más pruebas para poder dar una conclusión definitiva, y lo que hace falta es buscar a la persona que cometió este hecho, ¿no? Que nos diga, ¿sí? Y otras pruebas, ¿no? Todas las que sean necesarias. Hasta ahí.
ese es el momento en el que concluye el libro, ¿no? El 30 de junio, ¿no? Que después nosotros presentábamos estos dictámenes, los fuimos a llevar al juzgado de Iguala para los efectos legales conducentes, como se dice siempre, ¿no? Para que estuvieran ahí, los conocieran quienes están imputados por este hecho, en fin. Ahí, junio de 2016. Han pasado muchas cosas desde entonces. Han pasado muchas cosas desde entonces, ¿no? En septiembre de ese año, ya tiene un año, la PGR, cuando se dan a conocer los dictámenes, que estaba muy fuerte este tema, se vio obligada a abrir por fin una averiguación previa por el delito de tortura. Lo que dijimos desde un inicio, lo que era tan evidente, ¿no? Tan de sentido común. Abren esta averiguación porque la CNDH les envía un oficio a la Oficina para la Investigación del Caso Iguala y les dice, oye, mira, aquí están estos resultados, investiga, ¿no? Eso hizo bien la CNDH. Hay que reconocer cuando hacen las cosas bien. Eso hizo bien y lo hizo. ¿Qué hizo el titular de la investigación de la Oficina del Caso Iguala, el licenciado Higueras? Dijo, pues sí, aquí yo estoy investigando el caso Ayotzinapa, pero tenemos una fiscalía especializada para la investigación de tortura, entonces voy a llevarles tu oficio allá, para que allá investiguen, ¿no? Y Marisa y yo hablamos con Higueras y le dijimos, mire, no, porque está fragmentando, porque este caso tiene un contexto, que es esa averiguación que usted tiene, donde se ha investigado a las personas que han estado participando de Guerreros Unidos, de Policía Municipal, Federal, militares. Habrá una línea de investigación. Dentro de esa averiguación, una línea específica para investigar qué ocurrió con Julio. Pero no lo desprenda, no lo separe. Y como son nuestras autoridades, no nos escuchó. Dijo, se va a la Fiscalía de Tortura y se va porque ahí están los especialistas en tortura, ¿no? Ahí está la gente que sabe de esto y que sabe investigar esto, ¿no? Si ustedes se van a Google y googlean al titular de la oficina, pues van a ver que no es una persona que tenga una larga trayectoria en la investigación de casos de tortura o que se haya especializado en el tema de tortura. Es una persona a la que le tocó y que ahí se quedó y que cuando se muevan otra vez estos grupos de poder o de burócratas va a estar en otra y así, y así, y así. Entonces este argumento de la especialización, de que el MP con el que yo voy a hablar sabe de tortura, mentira, ¿no? ¿Qué ha hecho la Fiscalía desde que está ahí la investigación? Primero la abrieron bajo el nuevo sistema de justicia penal, cosa que no corresponde porque no estaba en vigencia ese sistema de justicia, entonces está bajo el sistema acusatorio, no tendría que estar sobre ese, tendría que estar en el tradicional. Y segundo, pues han enviado 3 oficios, ¿no? En un año 3 oficios a la Fiscalía de Guerrero diciéndoles, oigan, yo tengo esta averiguación, entonces si tú tienes datos, pues dámelos, ¿no? Y enviaron un oficio a Higueras, al mismo Higueras, ¿no? Como de, bueno, ya que tú me diste la investigación, entonces yo te pido que me des los datos que tú tienes para que yo pueda avanzar, para que yo pueda desarrollarlo. Y es ahí donde les decía yo que Higueras les responde, no tengo tiempo. Tenemos y pone, tenemos 273 tomos, inmensas cargas de trabajo. Nos hemos enfocado a la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por lo que la voluminosidad de los expedientes que integran la averiguación previa de origen, siendo hasta el momento alrededor de 273, y las cargas de trabajo, nos encontramos imposibilitados materialmente para dar cumplimiento a su petición. Eso contestó y ya, ¿no? Hace poco estuvimos Marisa y yo en esa fiscalía, tiene como el viernes pasado, ¿no? Y
le decíamos al fiscal que nos diera copias de esa carpeta, y el fiscal dijo, bueno, es que Marisa Mendoza tiene que acreditar que es viuda de Julio César. Ajá. Y usted, que es la abogada. Y yo digo, bueno, pero llevo 3 años en esto. Pues sí, pero la investigación es nueva, ¿no? Y entonces a mí no me consta, y entonces me tienen que acreditar todo, desde que ella es la víctima, que usted es la abogada, porque yo no les voy a dar copias. Además nos adelantaba que no nos iba a dar las copias, que por el sigilo de la investigación, el resguardo de la investigación. Dije, sí, sabe usted que la reserva de la investigación es con respecto a quien no tiene interés jurídico en ella, pero no con respecto de quienes son parte, no con respecto de los imputados o de las víctimas. Eso se refiere a otras personas, no a las víctimas. En fin, nos dijo, ay, licenciada, háganos un favor, ayúdenos. Pidan que la investigación se vaya a la oficina para el caso Iguala, ¿no? Dije, nosotros vamos a pedir eso, pero no lo vamos a pedir por ayudarles a ustedes. Nosotros no tenemos por qué ayudarles a ustedes. No es nuestro trabajo ayudarles a ustedes, ¿sí? Ellos tienen un trabajo, una responsabilidad, saben que llevan 1 año sin hacer nada y se quieren lavar las manos porque saben lo enmugradas que están, ¿no? Estamos en eso. Estamos en ese ping pong en el que ya se fue 1 año. ¿Por qué? Pues porque Higueras no asumió, después de tener estos dictámenes, su responsabilidad. Y eso es por una orden del presidente de este país. Eso es por orden de Enrique Peña Nieto. Él es el responsable. En Iguala, ¿qué ha pasado? Sagrario les decía, sigue trabajando allá, ¿no? Ya ustedes acá leerán algunas de sus picardías, ¿no? Comillas. Sigue siendo un tema obtener copias, ¿no? Sigue siendo un tema obtener copias. Siguen en muy mal estado el juzgado. Nos preocupa muchísimo que el expediente, nos habían dado unas copias que no se corresponden con lo que hay en el expediente. Teníamos serias dudas y hace poco viajamos allá y nos pusimos hoja por hoja. Esta no está, esta sí está, esta no está, esta sí está. Es una revoltura tremenda y el funcionario ya me dijo, bueno, licenciada, pero son de la causa, ¿no? O sea, están revueltas, pero son del expediente, ¿no? No le dimos otra cosa, ¿sí? Y estamos preocupados porque hay algunas actuaciones que no encontramos, que no están. Y que en su momento estaremos haciendo la denuncia correspondiente porque no están, y es muy grave que no estén, ¿no? Entonces se sigue cocinando el crimen de Estado. Eso es lo que pasa, ¿no? Seguimos también frente a la CEAP solicitando que cumpla su responsabilidad también, ¿no? Y provea a la hija de Julio César de la alimentación, la vivienda, la salud, la educación que requiere, que no le pudo dar su padre. Y seguimos con esa necedad y con esa convicción de que lo que estamos haciendo es justo y razonable, ¿no? Y de que las cosas van a caer por su propio peso. Y puede que, como otros crímenes de Estado, se lleven 10 años, ¿no? En llegar a la Corte Interamericana. Pero vamos a llegar. Y vamos a dar todos esos nombres que están aquí. Todos. Porque todos son responsables. Gracias. Gracias, Sayuri. Gracias, Diana. Bueno, también sería importante mencionar que, como menciona Elena Poniatowska, que hace el prólogo de este libro, esto lo hicieron con amor y refleja también esperanza, memoria y resistencia, ¿no? Qué decir, bueno, de todas y de todos los que han participado
han acompañado a la familia de Julio César, a Marisa, a su hija Melissa, a la familia en general. Bueno, muchos saben que además el abuelo de Julio César no pudo ni estar, que falleció un poco antes de la exhumación. No, de la reinhumación. Sí, del segundo funeral. Bueno, ¿qué decir de Sayuri? ¿No? Como dice Diana, que le agradece por este camino andado, por permitirle acompañarla al hacer ese trabajo tan humano, creo. Y qué decir de Diana, que acompañó y escribió sobre todo este proceso, como ella la llama, este proceso de la noche, y que por cierto en los agradecimientos pues agradece a su familia por regresarla a la luz, ¿no? También hay que agradecerle a la editorial, como bien dice también Elena Poniatowska, que publique estos trabajos, que publique el trabajo de Diana del Ángel, que una editorial que publica a Villoro y a otros autores, que también permita que este tema, que Julio César Mondragón pueda estar aquí y que pueda ser hablado y que pueda ser escuchado, y que se pueda desde estos espacios, desde estos trabajos, poder seguir exigiendo justicia. Pues muchísimas gracias a todas y a todos, y vamos a creo que nos da tiempo de hacer algunas preguntas. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, es el momento. Muchas gracias. ¿Alguien quiere? ¿O algún comentario? Buenas noches, muchas gracias, y la verdad, mi admiración por ustedes, porque se necesitan muchos ovarios, mucha mente, y la verdad, yo no me encuentro en un sentido así, pero quisiera no estarlo, pero estoy amenazado de muerte, mi hija está amenazada de muerte. Ya fuimos aquí ¿Ahora sí se oye? Bueno, repito que mi admiración por ellas, que porque se necesitan muchos ovarios, mente, intelectualidad, capacidad. La verdad que cuando uno se enfrenta al gobierno, y en estos casos es peor, porque estamos hablando de crimen de Estado, estamos hablando de intereses transnacionales, porque atrás de ello están los recursos naturales de Guerrero. ¿Sí? Hay muchas cosas ahí, y le digo yo, estoy pasando por un momento difícil. Mi hija está amenazada de muerte, es abogada igual que usted. Voy a hablar de tú, ya estoy más grande. Sí, ustedes, la verdad, merecen nuestra admiración, porque ir de un lugar a otro, estar expurgando en los archivos, en lugares como esos, no se lo imagina uno. Sí. Cuando uno lo hace en la Ciudad de México y en algunos otros estados muy cerquita de aquí, la verdad que entra miedo, porque hay una inseguridad terrible. ¿Sí? Pero vuelvo a decirles, qué bueno que trajeron esto a luz, qué bueno que está ahí. Y pues no nos queda más que leerlo, pues que la gente lo sepa, porque esto no puede, o sea, no debe seguir sucediendo en el país. Este país, esta sociedad se nos está yendo de las manos. La situación, la verdad, es terrible. Y le digo, yo vivo en un estado, si no de psicosis, casi estoy entrando en ella, y yo soy el papá, pero mi hija es la amenazada. ¿Sí? Entonces imagínense cuando lo amenazan no nada más a usted, sino a la familia, y cuando las hijas de alguna manera no se comunican por X motivo. Y yo digo que ahora mi segundo trabajo es guarura, tengo que andar de guarura, tengo que andar de acompañante, y la verdad es muy difícil, y por eso entiendo perfectamente lo que ustedes pasaron, y la verdad, una vez más, mi admiración hacia ustedes. Gracias. Gracias.
Buenas noches. Bueno, es aleccionador cómo ustedes nos muestran, nos presentan a Mondragón, porque yo no tenía el gusto de conocerlo y ahora lo conozco. Qué bueno que recuerdas, Diana, qué bueno que recuerdas el pan y seguramente los tamales y los aguacates, porque nosotros de origen de campo nos encantan las tortillas salidas del comal como los César. Yo soy veracruzano y demoré en la ciudad desde el 58 al 2008 y nunca pude comer las tortillas de máquina. Entonces, esa familiaridad con que ustedes tratan su asunto de abogada, pues eso es amor no solo a la profesión, sino lo que nos enseñan en el hogar: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eso es muy importante, porque las dos formas de cómo despedazaron el rostro de Julio, unos dicen que las ratas y otros que las de dos patas, porque las ratas son los bichos esos que salen del basurero y las otras ratas son peores, porque aunque digamos lo que digamos, piensan dañar. Cuando a uno lo sueltan después de que lo secuestran, le dice: y ten cuidado porque sé dónde está tu familia, y no nada más tú, van a desaparecer todos. Y entonces uno que se vaya acostumbrando a ese dolor, a esa forma de vencer el miedo, de todos modos se queda uno impactado. Esos procesos de la noche, yo digo que ustedes son rayos del sol que a nosotros nos han iluminado. Su trabajo nos ha mostrado lo que son ustedes, grandes mujeres. Y eso es lo que reconocemos. La parte humana que nos une a todos y por lo que estamos aquí. No la tiene, esa beta humana no la tiene cualquiera. Somos 120 millones de mexicanos. ¿Y quién tiene la indignación de protestar contra lo que aquí no se ha nombrado? Pero todo eso que han vivido ustedes, que hemos vivido en otra forma nosotros, eso se llama sistema de corrupción. Es corrupción. Y es con lo que hay que acabar. Y estamos todos dispuestos a dar la vida porque este país cambie. Y que no nos hablen de justicia. Nosotros veamos que las madres tienen a sus hijos, tienen a sus padres y tienen a su compañero. Y que tienen la visión de una vida mejor y que inevitablemente vamos a lograr un México mejor. Mexicatiahui, 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 Mexicatiahui. Que en el sur, en el norte, en el oriente y en el poniente dice: mexicanos, adelante. Gracias. Un gran acto de valentía haber escrito ese libro. Y no es algo trivial. El aparato del Estado se confabuló para ejecutar la masacre de Ayotzinapa. Esta es la conclusión, palabras más, palabras menos,
a la que llegan dos compañeros periodistas que presentaron también un libro en donde establecen la tesis de que esto es una estrategia del Estado de contrainsurgencia. En un principio yo tenía la idea, y analizando lo fenomenológico del caso, de que los 43 compañeros estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado. O sea, el famoso quinto autobús, y pues les tocó, porque ese autobús estaba sembrado de droga. El problema es que entonces esto reduce, esa tesis reduce a un problema de el fuero común, o sea, una cuestión de carácter criminal, eventualmente del fuero penal, pero que no nos permite a nosotros entrar en el fondo de la cuestión. ¿Y cuál es el fondo de la cuestión? Que la estrategia del gobierno ante un brote subversivo para él, que estaba siendo recurrente, lo que buscaba era que saltara la liebre. Y eso fue lo que ocurrió cuando los compañeros de Ayotzinapa salieron a botear y a buscar el transporte para la manifestación del 2 de octubre. Ellos saltaron, ya estaban listos y los mataron. Esto nos lleva a colación, y lo menciono, porque el problema está en que hay una estrategia y hay un proyecto de parte del Estado mexicano para detener el avance de las luchas sociales y para detener las luchas reivindicativas, como son las que encabezaba Ayotzinapa a lo largo de su historia. Y es ahí donde está, desde mi punto de vista, en la cuestión conversacional, y hablo de una conversación a nivel de la nación, de lo que significa tener o no un proyecto. La oligarquía mundial tiene un proyecto que se llama neoliberalismo y que en aras del cual no va a regresar las conquistas que le fueron arrebatadas al movimiento obrero, por ejemplo, en el caso del SMI. No fue una ocurrencia de Calderón quitarles la compañía de su fuerza. Es un proyecto de desmantelamiento del Estado y de las empresas que benefician en un momento dado a la sociedad. No van a regresar los contratos colectivos a los maestros de la CENTE, y puedo decir, quisiera estar equivocado, que no van a regresar los cuerpos de los 43. Es un proyecto, y nosotros lo que tenemos que anteponer a eso es un proyecto alternativo. Pregunta, ¿Ayotzinapa está considerando eso? ¿Está considerando que su lucha no es la lucha por la recuperación de los 43? Yo recuerdo muy bien que en el Paseo de la Reforma cruzaba yo a la esquina de la Procuraduría General de la República a un congreso sobre pensamiento crítico, volver a Marx. Ahora sí que curiosamente estábamos en un debate de alto nivel sobre marxismo, y en la camellón de Reforma estaba la consigna: no votes, por parte de los compañeros de Ayotzinapa. Lo primero que le dije al primer ponente que habló sobre la vigencia del marxismo en nuestros días es: establece la importancia de la participación electoral. ¿Tienes alguna idea de qué es lo que piensan los compañeros de Ayotzinapa al respecto hoy día? Muchas gracias. Gracias, compañero. ¿Hay alguien más que quiera hacer uso del micrófono, hacer una pregunta, hacer un comentario? ¿No? Para que, pasando esta pregunta, cerremos con Diana y con Sayuri, por favor. Yo pienso, compañeros, que lo que está pasando aquí es que estamos siendo muy tibios. Necesitamos avanzar en nuestras protestas, necesitamos hacer, por ejemplo, un paro nacional, promoverlo, porque estos asesinos y represores nos van a seguir engañando nada más. Ya llevamos 3 años y ahí le vamos a seguir, y si no progresamos en nuestras protestas, vamos a seguir igual.
A lo mejor alguien ya lo ha dicho, no sé, pero yo con lo que poco que he venido se los expongo. Y siguen haciéndose los crímenes porque acaban de hacer otro. Se quedan con todo el dinero que aportó toda la gente del mundo para los sismos y nos dicen que había disponibles 120 millones de pesos. Si solo Bancomer dio 180, ¿cómo tienen disponibles nada más 120? ¿Ah? Y los millones que dio China y los millón de dólares que dio Corea, ¿dónde están? Tenemos que hacer una protesta en el INAI o solicitarle por medio de las organizaciones sociales que nos informen qué pasó con ese dinero, porque seguimos protestando y crimen tras crimen y también los vamos a dejar pasar, y se siguen quedando con todo el dinero que dieron los países, lo que dieron los boxeadores, lo que dieron los futbolistas. Todos se quedan con él y salen con que no hay dinero, y a la gente le están ofreciendo créditos para que reponga su casa y que la vuelva a construir. Tenemos que progresar en nuestras protestas, compañeros. Gracias. Ese es el asunto. Bueno, como se darán cuenta, y creo que una parte de lo que menciona al final el compañero es que por eso son importantes estos espacios, y esos espacios que pululen por todo el país, porque lo que requiere nuestra población, lo que requiere la sociedad son espacios de discusión y de análisis, en donde no solo analicemos el momento histórico, la coyuntura, sino también podamos hacer redes de solidaridad y en donde podamos ir cambiando de a poco, ir planeando estrategias e ideas. Entonces, yo sé que hay tantos temas, yo sé que ahora con el sismo pues también hay quienes están dando esta lucha contra la corrupción que se está dando al respecto, ¿no? Con el dinero que no sabemos dónde está, y bueno, sí sabemos en qué bolsillos, pero no en cuántos. Yo sé que existen muchos otros temas. Yo creo que yo le voy a dejar el micrófono a Sayuri y a Diana para que cerremos, pero bueno, yo no sé si sean ellas las que tendrían que contestar algunas de las preguntas que hicieron al respecto sobre eso. Sí lo tendrán que contestar los compañeros de Ayotzinapa, creo yo. Es como también siempre aquí con Jorge hemos platicado sobre los procesos que siguen las familias, sobre todo de familias víctimas de detención, desaparición forzadas. No es lo que yo diga. Yo acompaño el camino que las familias decidan, porque ellas son las que tienen que decidir. Siempre es algo que platicamos con Jorge, que además, bueno, pues el Comité Eureka tiene esa trayectoria de décadas, ¿no? Con doña Rosario Ibarra, y que es el respeto a lo que decidan las familias. Y fue algo muy bonito o algo de lo que planteó Sayuri respecto y Diana sobre el acompañamiento. Solo es estar ahí, sobre lo que ellos decidan, ¿no? Yo sé que sobre Ayotzinapa, como en su momento sobre el ESME, como en su momento sobre otros procesos y otras historias, se les pone sobre la espalda que ellos tienen que ser el cambio de rumbo de este país. Ellos tendrán que decidirlo, y yo creo que esto nos da para un debate posterior, para que sigamos trabajando sobre esos temas. Ahora, bueno, pues les agradezco. Yo le dejo el micrófono a Sayuri y a Diana para que se regresen. Sí, pues en atención a la pregunta sobre Ayotzinapa, sí, yo creo que los compañeros pues son los que podrían responder, ¿no? Yo la verdad es que no podría responder por ellos. Lo que sí puedo decir es que estoy de acuerdo y que me anima mucho escuchar a los compañeros que ahorita nos compartieron su palabra tan llena de ánimo y de resistencia, que es algo que a mí me ha interesado mucho también dejar escrito en el libro, ¿no? Que toda la familia de Julio, ¿no? Sayuri, el colectivo y toda la gente que ha ido acompañando de alguna u otra manera, ¿no? Desde estar presente hasta dar un like en la página o lo que sea, todos ellos de alguna manera
lo que muestran es que ante una situación así de trágica, así de dolorosa como es la pérdida de un ser querido, no solo enfrentan el duelo, sino que además resisten, ¿no? Y yo creo que la resistencia es algo muy importante de tener en la memoria, ¿no? Porque en la medida en que nosotros tengamos en la memoria que somos un pueblo que resiste, podemos imaginar un futuro distinto, ¿no? Y yo creo que eso es algo que me interesa mucho que quede en el libro y bueno, que toda la gente sepa, ¿no? Que el libro lo que está contando sí es en cierto sentido la muerte de Julio, lo que ocurrió con su cuerpo, pero también es un libro que habla de la vida, ¿no? De una familia que optó por estar en la vida, resistiendo y luchando, y que tuvo la fortuna de encontrar a Sayuri, que no solo tiene los conocimientos sino la determinación, ¿no? de acompañar este caso, que encontró gente solidaria como la gente del colectivo, y eso es lo que va construyendo un camino distinto, ¿no? para tener otro país. Bueno, regularmente en los espacios en los que compartimos estas experiencias siempre, yo entiendo, ¿no? que siempre se convoca a la protesta, a la lucha, a la organización, y sabemos, como ya dijo Juanjo, que es algo que nos compete a todas, ¿no? Todos, no solamente a las víctimas, aunque a veces sí hay quien demanda que sean ellas las que definan o las que dicten un rumbo, quizás a veces por la legitimidad con la que cuentan, ¿no? Para tratar de que sean ellas quienes nos unan y no unirnos unas y otros, ¿no? Sino más bien que nos unan las víctimas, porque ¿quién nos une? ¿Quién nos une si no son ellas, ¿no? De pronto parece que es eso lo que ocurre. Quiero también decirles que actualmente la familia de Julio está siendo acompañada por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, por el padre Miguel Concha, que ha acabado por arropar a esta familia y a este caso, y es una fortuna porque como ya ustedes ven, es importante que haya una organización, que haya el cobijo de otras defensoras y defensores de derechos humanos. Lo que se hizo, participaron muchas otras personas en ello, ¿no? Colectivos universitarios, muchas personas. Se había escrito un libro antes de Jorge Belarmino, que también se hizo con la intención de visibilizar el caso, de ponerlo ahí para ayudar. Entonces, y bueno, sabemos que es un camino que sigue, como les decía, todavía va a tener muchas cosas interesantes, ¿no? En el medio, y muchas indignantes, pero como les decía en mi última participación, yo lo que veo es que la lista negra sigue aumentando, ¿no? O sea, de verdad, aquí hay nombres, pero hay más. Cada persona que ha tenido contacto con esto y que sigue teniéndolo, o es alguien que no lo asume, ¿no? Y que no lo resuelve, su responsabilidad, que actúa de manera, como ya dijeron bien, es corrupción. Lo que tenemos son instituciones carcomidas, y yo sé que de pronto hay coyunturas, pero nuestro trabajo es diario, no es de coyuntura, es diario se tiene que hacer, ¿no? Entonces, pues cerraría agradeciéndoles su escucha, pues invitándoles a generar esa organización necesaria entre todas, todos, ¿no? Y bueno, a seguir pendientes de lo que va ocurriendo con este caso, porque con la familia, y no solo con esta familia, con todas las familias que están buscando justicia, con los padres de los 43, pero también con las madres y los padres de otras personas desaparecidas. Y bueno, sabemos que
que va a ser largo, pero también que no está descontextualizada, ¿no? O sea, no debemos descontextualizar todo esto de un proyecto histórico y de un proceso histórico, que de pronto puede ser anecdótico un caso, ¿no? Un proceso de exigibilidad, pero es un proceso histórico, ¿no? En el que estamos inmersos. Y pues solo eso. Hay una página que está en Facebook, que es Colectivo El Rostro de Julio. Ahí pueden ustedes encontrar actualizaciones sobre este caso. También está la página del Centro Vitoria, que es Fray Francisco de Vitoria, así se encuentra en Facebook, y ahí también estarán encontrando actualizaciones sobre el caso. Y bueno, pues solo eso. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Gracias por todo. Bueno, nuevamente por parte del Museo Casa de la Memoria Indómita, del Círculo de Estudios Centrales, agradecemos a Diana, muchísimo a Sayuri, por haber venido a presentar el libro, que aquí está a la venta. Está de oferta aquí, está en 180 pesos, en las librerías está en 229, si mal no recuerdo. Entonces, cómprenlo, rólenlo, regálenlo, háganlo visible, por favor. Y pues, si gustan acompañarnos, aquí nos vemos todos los miércoles a las 7 de la noche. Muchísimas gracias a todas y a todos.